Pues nuevamente bienvenidos, estimados alumnos de la Universidad Internacional Mesoamericana, de la carrera de técnico superior universitario en protección civil, a este segundo cuatrimestre, a esta materia que estamos cursando y que es riesgos asociados a los fenómenos perturbadores. Como lo comenté al principio, no pretendemos hacer los especialistas, ni hacer los geólogos, ni sismólogos, ni nada de eso. Simplemente queremos que ustedes sepan cuáles son los fenómenos que se pueden suscitar en México y a nivel planetario, cuál es su mecanismo de producción, dónde podemos actuar nosotros como gente de gestión del riesgo de desastre. ¿Para qué? Para que ustedes puedan establecer, elaborar y poner en práctica sus planes de emergencia o planes de contingencia una vez que conozcan sobre el tema y que lleguen ustedes a trabajar a alguna institución, alguna empresa, algún estado, algún municipio, sepan ustedes cuáles son los riesgos a los que se pueden enfrentar estos inmuebles, esta ciudadanía, de acuerdo al lugar donde se encuentren ellos ubicados, y ustedes puedan elaborar un adecuado análisis de riesgos y recuerden siempre con una visión prospectiva del riesgo, es decir, evitar o disminuir el riesgo que se pudiera presentar. Vamos, con esta visión prospectiva lo que se quiere es evitar la generación de nuevos riesgos. Por eso los análisis de riesgos de una manera adecuada y profesional son muy necesarios. ¿Vale? Entonces, seguimos con esta tercera clase y el día y bien, y bien, siguiendo con el tema de fenómenos perturbadores o amenazas, como ya les vamos a llamar, vamos a ver ahora un tema muy interesante, un tema sobre riesgos volcánicos, que como todos sabemos en México tenemos volcanes que aún están activos y que esta actividad representa un riesgo para las poblaciones cercanas e incluso las lejanas por la emisión de cenizas, la lluvia de cenizas y todo lo que pudiera ocurrir. Entonces, es uno de los temas importantes que ustedes deben de conocer. Y es, como les decía yo, el de riesgos de tipo volcánico. Pero bueno, vamos a entrar en definiciones para conocer sobre el tema. Recuerden que primero tenemos que entrar a las definiciones. Y bueno, y bien, ¿qué son las amenazas volcánicas? Las amenazas volcánicas son manifestaciones superficiales de procesos geotérmicos con emisión de productos sólidos, líquidos y gaseosos. Esto debido a que ya en la anterior clase vimos cómo está constituida la Tierra, tenemos una parte líquida y precisamente es ahí donde se genera este proceso geotérmico que obviamente necesita salir. Hagan de cuenta que es una olla express que se empieza a calentar y el exceso de temperatura necesita, necesita salir. Entonces, ¿esto cómo sale? Bueno, pues a través de los conos volcánicos. Esto sirve para liberar toda esa energía que se tiene almacenada. Si no, imagínense qué pasaría si no tuviéramos los volcanes, si no sucedieran los sismos, habría una acumulación muy grande de energía en toda la Tierra. Entonces, así es como definimos a las amenazas volcánicas, como manifestaciones superficiales de procesos geotérmicos con emisión de productos sólidos, líquidos y gaseosos. ¿Y cómo está distribuido esto en el mundo? Bien, la situación se da en la línea o en los límites de las placas tectónicas, que esto ya también lo vimos en la anterior clase, en donde se juntan las placas, en los límites de las placas. Ahí es donde se da esto, sobre todo en el proceso de subducción, en las zonas donde hay un proceso de subducción y que es precisamente
el cinturón de fuego del Pacífico y las dorsales. Pero también hay zonas intraplacas, que son zonas asociadas a puntos calientes, como Hawái, ¿sí? O zonas de la litosfera más débiles o con fracturas, como las Canarias. Todos hemos visto que Hawái constantemente entra en actividad volcánica, y Canarias me parece que hace 2 o 3 años tuvieron una erupción muy grande con muchísima emisión de ceniza, que les trajo por ahí problemas a la gente que vivía en esa isla. Y bien, aquí podemos ver precisamente esa situación, cómo están distribuidos, ¿sí? Aquí vemos las líneas convergentes, las divergentes, el movimiento de las placas, los volcanes y donde se pueden presentar tsunamis o terremotos, perdón. Ajá, sismos muy fuertes. Todo esto, señores, todo esto que ven ustedes aquí, todo esto es el famoso cinturón de fuego del Pacífico, y son las zonas de la Tierra donde las placas tectónicas eh, se encuentran, los límites, y ahí es donde se genera la mayor parte del volcanismo y de los sismos a nivel mundial. Y como ven, pues casi toda la zona, o más bien todo el territorio de México está afectado por este tipo de movimientos, tanto sísmico como volcánico. Entonces, esta es la situación que se guarda a nivel mundial sobre las amenazas volcánicas. Hay volcanes que están activos, hay otros que están inactivos, y bueno, para eso están los vulcanólogos, para eso están los observatorios de volcanes, como el que tenemos, que transmite las actividades del volcán Popocatépetl, y también del volcán de Colima, que son algunos de los volcanes más activos que tenemos en México. Entonces, vuelvo a repetir, esta es la situación que guardan tanto las zonas sísmicas como volcánicas a nivel mundial. Y esto, vuelvo a repetir, está relacionado con la teoría de tectónica de placas, o el movimiento de las placas tectónicas. Pues siguiendo con la clase, debemos de conocer que también qué tipos de volcanes existen. No todos los volcanes son iguales, no tienen los mismos procesos de erupción, no tienen los mismos años de existencia, tienen diferentes tipos de nacimiento o de origen. Entonces tenemos que conocer cómo se desarrollaron. Y bueno, están los volcanes poligenéticos, como el volcán Popocatépetl, que surgió por la acumulación de los materiales que se emitieron en todas las erupciones a través de su tiempo geológico, ¿sí? Entonces, este tipo de volcanes se deben a las erupciones, o tienen su nacimiento debido a las erupciones pasadas. Esto debió haber iniciado con un pequeño cono volcánico, y con el paso del tiempo, como dice aquí su tiempo geológico, estuvo o siguió teniendo actividad volcánica como la que sigue teniendo hasta nuestros días, y en esta parte se fue acumulando material hasta llegar a la altura que tiene hoy, que unos dicen que tiene 5.500 metros desde su base, y otros dicen que son 5.393. Lo que sí sabemos que son más de 5.000 metros de altura. Por ejemplo, el volcán Citlaltépetl tiene 5.600, el Iztaccíhuatl tiene 5.230, el Nevado de Toluca 4.680, la Malinche tiene 4.461. Entonces, depende de su tiempo geológico y de la actividad que haya tenido, la altura que tienen en su parte superior este tipo de volcanes, que son volcanes de tipo poligenético, y que estos constantemente tienen actividad volcánica. El Popocatépetl, si bien recuerdo, en 1994 comenzó esta fase, y lo recuerdo yo porque estaba en ese entonces
la Dirección General de Protección Civil, que bueno, en aquel entonces era Dirección de Protección Civil del Distrito Federal, cuando ocurrió la erupción de 1994, donde se tuvo que evacuar a las gentes que vivían en los alrededores del volcán, porque se temía que hubiera una erupción y pudiera dañar a la gente. Entonces, a partir de ahí, el volcán Popocatépetl tuvo su actividad que está hasta nuestros días. Entonces, este tipo de volcanes poligenéticos son. Bien, existe otro tipo de volcanes que son volcanes monogenéticos. Estos nacen, desarrollan una erupción que puede durar algunos años y se extinguen. Se extinguen sin poder volver a tener alguna otra actividad. Posteriormente pueden hacer otro volcán similar en la misma región donde nació este. Ajá, y de este tipo de volcanes hay muchísimos en todo México. De hecho, en la parte sur, perdón, en la parte oriente, en la salida hacia Puebla, hay grandes ejemplos de este tipo de volcanes. Y sobre todo, como dice aquí, el Paricutín, que todos sabemos de este volcán que nació en unos sembradíos, y el Xitle que se encuentra en la zona sur de la Ciudad de México, ahí por Insurgentes y Periférico, ahí se encuentra este volcán casi enfrente de Perisur. Es un volcán de tipo monogenético que ahora ya inclusive pueden ustedes ir a visitar. Hay por ahí algunas pirámides este, que son o que fueron de la extinta cultura cuicuilca, ¿sí? El volcán El Chitle, al hacer erupción, como lo dice aquí, una erupción que puede durar varios años, destruyó la cultura cuicuilca que se encontraba cercana. Imagínense la erupción desde Insurgentes Sur y Periférico hasta parte de CEU y más allá, porque precisamente la zona de los Pedregales está formada por suelo volcánico. CEU tiene todo el espacio, parte del espacio donde se encuentra CEU, está formada por suelo volcánico. Y hay una parte muy interesante, se entra ahí por eje 10 se entra a ese lugar que se llama el Club de la Casa Club del Académico. Es un restaurante que al principio era únicamente para profesores, ahora cualquier persona lo puede ir a visitar y es fantástico entrar a ese lugar porque está como 3 metros hacia abajo, hay que bajar unos escaloncitos y toda la barda que rodea este club académico está hecho de roca volcánica. Es fascinante ver todo esto, el espacio escultórico de Ceú, toda esa zona es precisamente, se encuentra suelo de tipo volcánico debido a la erupción del volcán El Xitle, que, como les digo, terminó con la cultura cuicuilca que se encontraba, perdón, en esta zona. Y es por eso que esta zona de la Ciudad de México es asísmica, es decir, los sismos no se sienten mucho o no se amplifican las ondas como ocurre en la zona 3, donde es la zona del lago, que se sienten más fuertes los sismos. Entonces, este tipo de volcanes son monogenéticos y existen muchos en todo México. Después, debemos de conocer también qué tipo de erupciones pueden haber. Les decía yo que no todos los volcanes tienen erupciones iguales, no todos los volcanes tienen, o sea, sí tienen el mismo material que sale, pero sale de diferentes maneras. Y esto tenemos que estudiarlo y van a ver ustedes por qué es importante todo esto que les estoy diciendo. Al final vamos a ver cuál es la importancia de conocer todo este tipo de procesos, de productos que se generan durante las erupciones y durante los tiempos geológicos de los volcanes. Y bueno, dentro de los tipos de erupciones volcánicas, debemos de conocer primeramente qué es una erupción volcánica.
Y una erupción volcánica es resultado del ascenso del magma que se encuentra en la parte interna de un volcán activo. ¿Sí? Las erupciones son entonces emisiones de mezcla de magma, roca fundida rica en materiales volátiles, gases volcánicos que se separan de este, que puede ser vapor de agua, dióxido de carbono, dióxido de azufre y otros, y fragmentos de rocas de la corteza arrastrada por todo lo anterior, el magma, el agua, todo eso. ¿Sí? Entonces, las erupciones volcánicas son este tipo de productos que emanan por el cono volcánico y salen hacia la superficie. No sé si ustedes recuerden la película Volcano, donde precisamente los investigadores que van a ver si ese volcán va a ser erupción, llevan sus materiales, estudian los gases que se emanan, porque una vez que puede haber erupción, emanan cierto tipo de gases que son un, una pieza fundamental para saber si el volcán va a hacer erupción, estudian el tipo de magma, todo esto lo hacen los vulcanólogos. Y aquí tenemos en México un vulcanólogo de los mejores a nivel internacional, que es el doctor Servando de la Cruz, de la gloriosa UNAM, que él es uno de los reconocidos vulcanólogos a nivel mundial y que ha tenido gran relevancia en el estudio de los volcanes en México. Bien, vamos a ver ahora qué tipo de erupciones existen, y esto es muy importante para que ustedes puedan definir en su territorio, en su comunidad, en su estado, en el lugar donde trabajen, qué tipo de erupciones puede tener el volcán y qué tanto riesgo, qué tantos peligros pueden tener ustedes ahí. La primera es la erupción efusiva, y esta es o se genera cuando la presión dentro del magma se libera una tasa similar a la que se acumula, es decir, se va produciendo el magma y se va liberando de esa manera, sin llegar a ser una erupción explosiva producida por los gases. Entonces sale de forma, pues puede ser tranquila, por decirlo de alguna manera, como lo vemos aquí, ¿sí? Una erupción que no tiene explosiones fuertes y se corre hacia abajo. Y esto, como vuelvo a repetir, se produce aquí en la chimenea, va el magma, se va acumulando y va saliendo de manera tranquila, sin llegar a ser explosiva. Entonces, estas son las erupciones efusivas. Siguiendo con nuestros tipos de erupciones, tenemos las erupciones explosivas, que ocurren cuando el magma acumula más presión de la que se puede liberar. Las burbujas en su interior entonces crecen hasta tocarse y el magma se fragmenta violentamente, ocasionando que esto salga de manera explosiva por la chimenea del volcán, generando esta sí grandes riesgos para la población que vive en los alrededores. Y si no me equivoco, a este tipo de erupciones explosivas correspondió la que ocurrió allá por 1982 del volcán El Chichón, que su nombre correcto es volcán El Chichón. Por ahí se dice que una autoridad pidió a los reporteros que no pusieran el nombre El Chichón porque se oía medio despectivo, entonces que utilizaran el nombre del Chichonal. Entonces las notas periodísticas hablaron sobre el Chichonal, aunque el nombre correcto de ese volcán es el volcán El Chichón. ¿Sí? Esta fue una erupción explosiva, fíjense, se formó una columna de 18.5 kilómetros de altura y según las notas periodísticas produjo más de 1900 muertos debido a los productos que salieron de dentro del volcán, los proyectiles balísticos que vamos a ver en un momento, y la ceniza produjo 1900 muertos. De hecho, hace pues sí, puede ser más de 10 años, allá por 2014 más o menos, se hablaba de que apenas estaba dejando de, de, este, de circular por la Tierra
la ceniza volcánica generada por el volcán El Chichón. Entonces, imagínense de qué fuerza fue la explosión del volcán El Chichonal que generó que estas cenizas circularan alrededor del globo terráqueo. Y esto no es mentira, lo pueden ustedes ver allí. Busquen en las notas periodísticas cuánto duraron la ceniza volcánica producto del volcán El Chichón circulando sobre la atmósfera terrestre, y allí lo van a ver. Fue una nota periodística que cuando la escuché, dije, híjole, pues fue con mucha fuerza para generar que llegara hasta la estratosfera y circulara de esta manera, ¿no? Entonces, este tipo de explosiones son muy peligrosas. Los productos balísticos que salen de ellas son bastante peligrosos para la población. Y de esto también recuerdo que cuando estuve en la Dirección General de Protección Civil llegó por ahí un bombero que no me pareció nada valiente. Llegó a contarnos que él y otros compañeros subieron al volcán Popocatépetl cuando se supone que había una restricción de 12 kilómetros para subir al volcán. Ellos no lo obedecieron y la primera vez que subieron pues fue muy tranquila, no hubo nada. De hecho, sacaron fotos, nos las llegaron a mostrar allí a la Dirección General de Protección Civil. Decían ellos que contra todo buen pensar, se pudiera decir, ellos buscaban subir otra vez, lo cual hicieron, y poco tiempo después de que ellos hicieron su segunda subida, recibimos la noticia de que este bombero había fallecido debido a que un producto balístico, ¿sí?, había salido del volcán y le pegó en la cabeza. Obviamente, imagínense, material a estas temperaturas que cayó en la cabeza, pues lo mató de manera instantánea. Entonces, es por esto, señores, que se restringe y se dan esos parámetros. Son los científicos los que lo hacen, señores. Hagamos caso de esto. Si ellos nos dicen a 12 kilómetros, no hay paso a menos de 12 kilómetros, señores, porque es su vida la que está en juego. Y esto es verídico, lo pueden ustedes checar en los periódicos. Fue allá por 1995, 1996, que este bombero falleció debido a que subió al volcán Popocatépetl y un producto balístico le pegó en la cabeza y le produjo la muerte. Bien, entonces este tipo de erupciones son explosivas y generan grandes riesgos para la población que vive. Después tenemos el tipo de explosiones magmáticas, y es donde el magma que se genera en el interior de la Tierra emerge hacia la superficie como lava, trae consigo flujos piroclásticos y se divide este tipo de erupciones, o hay diferentes, que es la hawaiana, la islándica, la estromboliana, la vulcaniana, la pliniana y la peliana. Y cada una tiene sus características. La hawaiana es una erupción muy tranquila, poco explosiva, bajo contenido de gas y ceniza volcánica, y se puede dar por la salida por la chimenea o el cono volcánico, pero también por algunas fisuras que hay en el terreno y que pueden estar próximas entre sí, por donde salen cortinas de magma incandescente. Y aquí, como lo dice, la lava puede ser emitida por el cráter o por las fisuras que ya habíamos hablado. Pueden durar horas o incluso días. En algunos casos se forman montículos de escoria alrededor de los centros de emisión. Es decir, como va saliendo y puede durar días, el magma se va enfriando, permanece en esa parte, otra cortina de magma, otra parte de lava puede salir por arriba y se van formando ahí pequeños montículos de escoria. La lava es tan líquida que puede generar lagos en esta parte del volcán, y los volcanes que tienen este tipo de erupciones son bajos, pero tienen un gran diámetro en la base. Y como aquí lo dice, este tipo de erupciones se da por los volcanes en Hawái.
Y además se da en otro volcán que existe en California, en el estado de California, que se llama el Medicine Lake. Y bueno, todo esto, señores, que estamos viendo nos sirve para medir el índice de explosividad volcánica, el IEP, que vamos a ver en un momento. ¿Cómo es? ¿Cómo lo podemos medir? Y para esto, pues necesitamos en primera saber qué tipo de erupciones hay, qué productos hay, y después ver los informes eh, científicos y a veces hasta los periodísticos nos ayudan para poder saber este índice de explosividad. Ahora vamos a hablar acerca de la erupción islándica o fisural, y que este tipo de erupciones se origina a lo largo de una fisura en la corteza terrestre, es decir, es larga, puede ir desde metros hasta kilómetros, y la lava es emitida por la fisura, que es emitida por la fisura, es fluida y puede recorrer grandes extensiones, formando mesetas amplias de kilómetros de espesor, capas horizontales sucesivas, y su relieve es plano, es decir, no hay un volcán así grande en sí, sino es emitida por una fisura en la corteza terrestre. Y fíjense que aquí hay un reportaje muy interesante, un documental, no sé si fue National Geographic el que lo emitió, que se llama La Gran Falla. Es una falla que está en África, donde casualmente no hay erupción, es decir, no hay producto de lava, pero sí hay gases y hay grandes temperaturas en el agua que hay en esa zona. Y casualmente, fíjense, la fauna y la flora que se desarrolla en ese lugar que se llama la Gran Falla, se ha acostumbrado ya a los gases que para algunas gentes pueden ser mortales. Esta fauna y flora ha aprendido a convivir con lo que sucede ahí. Y ustedes ven el video y dicen, bueno, ¿cómo es posible que estos animales puedan estar tan cerca de una emisión de gas o puedan soportar la temperatura que hay ahí, ¿no? El Senapred tiene esta película, de hecho yo la obtuve de ellos, hace muchos años cuando iniciaba el Senapred, me dieron una copia, y se llama la película La Gran Falla. No sé si la puedan conseguir, pero es muy importante y es muy ilustrativa esa, ese video, para que ustedes vean qué tan sorprendente es la naturaleza y lo que genera. Bien, entonces estas son las erupciones islándicas o fisurales que no generan un volcán en sí, sino es emitida la lava por fisuras que se van generando. De hecho, no sé si ustedes han estado al tanto de lo que está ocurriendo en Islandia desde hace algunos meses. Ahí sí ya se teme una erupción explosiva en una parte de Islandia, que inclusive se ha tenido que generar procesos o procedimientos de evacuación para la gente. ¿Sí? Esto ha salido en el Facebook de la autoridad de protección civil, se podría decir, de Islandia, ¿no? Después tenemos el tipo de erupción estromboliana, y son erupciones explosivas pero pequeñas. Las lavas son fluidas, los gases que se desprenden son de forma abundante y violenta, y los fragmentos de lava fundida son expulsados a cientos de metros del cráter. Este tipo de erupciones, los materiales que se emiten son de composición básica, los cuales son bombas de escoria, poca cantidad de ceniza, y se produce una columna eruptiva que alcanza entre 1 a 15 kilómetros de altura. La lava no llega a tantas distancias como en las erupciones hawaianas, y se caracteriza por presentar explosiones rítmicas, es decir, con cierto tiempo entre ellas. A menudo se asocian con pequeños lagos de lava que pueden acumularse en los conductos del volcán. Las erupciones no son tan violentas, sin embargo pueden ser peligrosos si las bombas o los flujos de lava alcanzan áreas habitadas. Es por eso que
no debe de haber gente tan cerca de los volcanes por este tipo de peligros o de riesgos a los que se encuentran. Entonces, fíjense, esto de los productos balísticos que pueden caer a cientos de metros, que son las bombas de escoria, allí en el volcán Popocatépetl se puede ver en alguna parte del terreno donde se hicieron cortes para hacer caminos, que hay productos, hay unas, ¿cómo podríamos decir? Unos ovoides más o menos, así con forma de balón de fútbol americano, inclusive llegan a ser de ese tamaño, que están enterrados en las paredes de tierra. Cuando fuimos de práctica allá al volcán Popocatépetl nos decía el maestro, dice, ¿ustedes cómo creen que esto llegó hasta aquí? Y no, pues por la erupción, ¿no? Y dice, sí, efectivamente, esto se llama, es lo que se llaman las bombas, ¿no? Las bombas que caen hasta acá. Y esto es precisamente lo que puede dañar a la gente, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de esto. Dice, estas erupciones suelen formar por lo general conos de ceniza y escoria con alturas de 100 hasta 200 metros. Estas son las erupciones estrombolianas. Uh-huh. Y fíjense, sobre esto, allí en la delegación Tlalpan hay una comunidad que se llama El Polvorín y que casualmente se formó en donde hay una gran acumulación de ceniza producto de la erupción del volcán El Chitle. Y la gente está viviendo ahí, señores, fíjense nada más el riesgo. Aún hay grandes cantidades de ceniza, hay paredes que son de 3 o 4 metros, incluso estos señores supuestamente para que la ceniza no se deslice, ponen neumáticos, llantas usadas, las van acumulando hacia arriba y en el centro la rellenan con la misma ceniza, que porque uno de sus líderes les dijo que de esa manera, poniendo filas de 10 más o menos, la ceniza cuando tenga movimiento, cuando pueda hacerse un deslizamiento, no va a correr hacia sus casas, lo cual es mentira, porque imagínense, tenemos un material que no es sólido, vaya, ¿sí? Sino que son llantas y que en su centro llevan ceniza sin nada más, pues claro que va a tener movimiento y cuando esto suceda, pues sus casas si son de lámina se van a ver dañadas, ¿no? Pero fíjense, hay gente viviendo en esos lugares que se supone que no debería de ser, pero bueno, ahí están y y es importante realizar estudios para saber las condiciones en las que esta gente se encuentran ahí. Después tenemos la erupción vulcaniana. Son erupciones breves, violentas y relativamente pequeñas. El magma viscoso es de composición intermedia. Estas erupciones provocan la fragmentación y explosión del tapón de lava en la chimenea del volcán o de un domo. Son explosiones poderosas, el material expulsado puede viajar a más de 350 metros por segundo y elevarse algunos kilómetros en el aire. Se forma una columna eruptiva de 3 a 20 kilómetros de altura y se caracterizan por producir una erupción en forma de nube semejante a un hongo o seta. Al comienzo de una actividad vulcaniana es la creación de un domo en la parte de arriba. Uh-huh. En la parte de arriba, de hecho, todos hemos escuchado en las noticias que han en los pueblos del Popocatépetl, cuando dicen se formó un domo o se cayó el domo, ¿no? Entonces a esto se refiere, que es un domo formado por flujos piroclásticos al crecer. Al inicio se dan explosiones de poca duración, expulsando bloques o bombas debido a la presión de los gases en el magma viscoso, explota el tapón de lava. Luego de esto, la erupción es más tranquila y continua. Es decir, explota porque tiene un tapón. Les vuelvo a repetir, dan de cuenta que es una olla express que tiene suficiente presión, pero como tiene un tapón, pues primero tiene que expulsar el tapón para liberar el material y una vez que el material, el tapón sale, el material que empieza a salir de dentro del volcán es más tranquilo y de manera continua, pero al principio es una erupción
explosiva. Y bueno, esto o este tipo de erupciones se deben al volcán llamado Vulcano, precisamente, que existe en la isla Lipari, en Sicilia, Italia. Seguimos con nuestros tipos de erupciones y tenemos la erupción pliniana, que son las más violentas y grandes de todos los tipos de erupciones. Son extremadamente destructivas y pueden destruir la cima del volcán y formar una caldera. Liberan enormes cantidades de energía y están asociadas a magmas muy viscosos que están formadas por dacita y riolita, que son unos tipos de roca, y son causadas por la fragmentación del magma gaseoso. Estas erupciones logran crear columnas de hasta 50 kilómetros de altura de gas y ceniza que pueden dispersarse o volar a cientos de miles de millas del volcán. Estas columnas tienen forma de un hongo y están compuestas de gases volcánicos y vapores de agua, como azufre y cloro. Las erupciones de este tipo producen caídas de ceniza, proyectiles balísticos, escoria, flujos piroclásticos que van destruyendo todo a su paso, afectando extensas áreas. Luego de la erupción, la cámara magmática está parcialmente vacía, por lo que el volcán posteriormente puede entrar en un periodo de inactividad. Su nombre se debe al relato que hizo el joven Plinio de la erupción del Vesubio, que ocurrió en el año 79 después de Cristo. Entonces, esta erupción pliniana se produjo en el volcán el Vesubio. Recordemos que el volcán el Vesubio también terminó con Pompeya, allá en Italia, y son las más violentas, como dice aquí, de todos los tipos de erupciones. Imagínense, para terminar con Pompeya en Italia, allá en el año 79 después de Cristo. Entonces hay que tener mucho cuidado, hay que realizar estudios. Actualmente, afortunadamente, ya se sabe qué tipos de erupción pueden generar los volcanes que tenemos en México. Y eso nos ayuda bastante, pero podemos hacer ejercicios para saber si esto es cierto, hacer nuestro ejercicio de índice de explosividad. Seguimos con este tipo de erupciones y tenemos la erupción peleana, que precisamente se llama así por la erupción del volcán Mont Pelé en las Islas Martinicas. Por eso se llama erupción peleana, por el volcán Mont Pelé. La erupción peleana se produce debido a que la lava es muy viscosa. Esta se solidifica rápidamente, lo que produce un tapón o domo en el cráter. Dentro del volcán la presión aumenta debido a la acumulación de gases y provoca rupturas o grietas laterales por lo que sale la lava o por donde sale la lava. Su erupción es explosiva, violenta e intermitente. Se caracterizan por presentar colapsos de domos, lo que genera flujos piroclásticos o nubes ardientes que están conformadas por una mezcla de gases, cenizas y vapor de agua que destruyen todo a su paso. Estos flujos pueden alcanzar velocidades de 100 a 200 km por hora y tener temperaturas de 500 grados centígrados. A este respecto, precisamente en la erupción del volcán Mont Pelé, hay videos por ahí que se filmaron, donde precisamente lo más violento o lo más peligroso de esto fueron precisamente los flujos piroclásticos, señores, porque son nubes ardientes, como lo dice aquí, formadas por gases, cenizas y vapor de agua que van bajando del volcán y vienen a velocidades grandes, como lo dice aquí, de 100 a 200 kilómetros por hora, y las poblaciones que están cercanas, señores, si no se hizo una evacuación desde que se tenía conocimiento de lo que podía suceder, van a ser afectadas. De hecho, en Montpellier hay un video de una persona, no recuerdo si fue en Montpellier o en Santa Elena, que está filmando precisamente, y al final él tiene que salir corriendo y dejó su cámara ahí corriendo para que filmara, y afortunadamente una parte de la película
logró salvarse y eso dio origen a un documental que también lo tiene National Geographic y que nos habla precisamente sobre este tipo de erupciones que traen estos flujos piroclásticos que son, pienso yo, que los riesgos o los peligros o las amenazas más graves que tienen los volcanes y sus flujos piroclásticos a velocidad de 100 a 200 kilómetros por hora. Imagínense la velocidad con la que bajan hacia las comunidades y son las que pueden provocar grandes muertes, porque imagínense temperaturas de 500 grados o más, ¿sí? Entonces, estas son las erupciones pelianas, que son nombradas así por la erupción del volcán Mont Pelé. Y después tenemos erupciones de tipo freatomagmáticas, es decir, tienen dos tipos, que son causadas por la interacción directa del magma y del agua. Ya habíamos dicho que se generan dentro de los volcanes, por eso sale vapor de agua, porque también hay en el interior de los volcanes. Se dan en los océanos, lagos o aguas subterráneas y se dividen en tres tipos de erupciones: surcellanas, submarinas y subglaciares. Así se llaman este tipo de erupciones freatomagmáticas, formadas por la interacción entre el agua que existe en estas chimeneas volcánicas y que se junta con el magma, y así salen y se producen este tipo de erupciones freatomagmáticas. Y las primeras son las erupciones surcellanas, que son erupciones hidromagmáticas, es decir, agua y magma. En este caso, la lava interactúa con el agua de forma explosiva. Las lavas emitidas son de composición basáltica. La mayoría de los volcanes oceánicos son basálticos. Por lo general, estas erupciones se dan cuando se rompe la superficie del agua debido al crecimiento de un volcán submarino. Cuando esto sucede, la temperatura alta del magma provoca que el agua se transforme inmediatamente en vapor. El agua entra en contacto con la lava caliente y explota de forma violenta, creando columnas de ceniza, vapor, piroclastos, fragmentos más o menos pulverizados de roca y escoria. Este tipo de erupciones forman anillos de toba, conos volcánicos, y en caso de emerger terminan formando una nueva isla. Así es como surgen las islas, señores. Así es como surgen las islas en algunas partes de nuestros océanos, por este tipo de erupciones que podemos ver aquí. Ustedes pueden ver que son erupciones realmente oceánicas, es decir, no hay un volcán que se pueda ver. Sin embargo, aquí surgen las erupciones que, como dicen aquí, van formando anillos de toba, que después se transforman en conos volcánicos, y en caso de emerger a la superficie, como vemos aquí, se está formando una nueva isla, ¿no? Y así han nacido muchas islas. No sé si se acuerdan hace 2 o 3 años, cuando estuvimos precisamente en la pandemia del COVID, en Tonga, me parece, hubo una explosión submarina que dio la vuelta al mundo. Inclusive se hicieron tomas aéreas y la NASA corrió, nos hizo llegar imágenes espectaculares del momento en que se produce la explosión o la erupción de este volcán interno oceánico. Y ese tipo de erupciones es una erupción surcellana. Después tenemos la erupción de tipo submarina. Este tipo de erupciones son más frecuentes que las erupciones en la superficie terrestre. La mayor cantidad de erupciones volcánicas en el planeta, fíjense, son las submarinas, es decir, no hay muchas erupciones sobre la superficie terrestre, sino la mayoría son marinas. Por lo general pasan inadvertidas. Eso se debe a que en las zonas abisales la presión alta del agua provoca la disolución de los gases y frena los proyectiles. Por esa razón no se puede ver alguna señal de erupción en la superficie. Esto de las zonas abisales, acuérdense que son las zonas más profundas del océano, ¿sí? Donde no hay luz, donde no llega
pues ni siquiera los seres humanos pueden llegar ahí, ¿no? En las regiones abisales, y se genera mucha presión ahí. Entonces por eso no salen los gases o alguna otra, otro producto de esta erupción volcánica. En el caso de este tipo de erupciones, o en el caso que este tipo de erupción se produzcan en algún lago, se podrá observar en la superficie. En un lago sí, porque en un lago es muy pequeño, entonces ahí sí, pues, sí se pueden observar. Y aquí tenemos este tipo de erupciones submarinas, que aquí estoy teniendo estoy viendo que la erupción volcánica de Tonga, de la que les hablaba yo, fue una erupción submarina y no fue subsahariana, fue una erupción submarina, pero con suficiente potencia que sí se pudo ver eh, en la superficie terrestre, ¿no? Les decía que la NASA hizo unas muy buenas tomas de esta erupción. No sé si aún estén disponibles, podrían ustedes entrar al sitio de la NASA, o ustedes googlear en la web imágenes de la erupción de Tonga, y ahí les van a aparecer. Y por último tenemos las erupciones subglaciares, que se dan bajo capas de hielo de varios cientos de metros de espesor. En estos casos el magma funde la parte inferior del glaciar y forma una cavidad de agua. La erupción avanza a través del glaciar, formando un lago en la superficie del glaciar, y ahí se produce un hundimiento. No se producirán erupciones explosivas mientras haya suficiente presión del hielo en la boca eruptiva. Es decir, no va a haber una erupción explosiva porque en esta parte de ese volcán hay hielo, ¿no? Y hasta hace algunos años los volcanes precisamente tenían su parte alta hielo. Ahora por el cambio climático estos hielos estos glaciares se han ido derritiendo, generando que ya no estén, y con esto, bueno, no hay presión, no esta presión que leemos aquí, y a lo mejor se pueden generar erupciones explosivas en algunos volcanes. Entonces, señores, todo esto es lo relacionado a los tipos de erupciones, que vuelvo a insistir, esto nos servirá para hacer nuestro análisis de riesgos, ¿no? Después de esto, de las erupciones, de los tipos de volcanes, ahora vamos a ver, bueno, toda esta información fue sacada de este sitio. Este cuate tiene un sitio muy bueno, un blog, y ahí tiene muchísima información acerca de volcanes. Ahora vamos a hablar acerca de los peligros de un volcán. Es decir, una vez que ya sabemos los tipos de volcanes, ya sabemos los tipos de erupciones, los productos que ellos van a tener, qué tipo de peligros nos puede generar un volcán. Y así tenemos los peligros directos, que son emanación de gases, las coladas de lava, lluvia de piroclastos, explosiones, nubes ardientes, formación de domos volcánicos y formación de calderas. Todos estos peligros son directos, es decir, son generados por el mismo volcán, ¿sí? Por eso se llaman peligros directos. Y aquí vamos a analizar cada uno de ellos. El primero, los gases pueden ocasionar lluvias ácidas en caso de las solfataras y cenizas tóxicas. Sus efectos dependen de la dirección del viento. Por allí hubo un caso de una tribu que vivía cercana a un volcán, allá en África. Este volcán tenía un periodo eruptivo, ¿sí? Y empezó a emitir gases que son invisibles, uh-huh, y que la población de esa comunidad, de esa aldea, no pudo percibir, y al día siguiente me parece que perecieron todos los miembros de esa aldea, producto de la inhalación de los gases
volcánicos que son o que pueden generar la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estemos o vivamos o estemos o vayan ustedes a estar cerca de un volcán. Después la colada de lava, perdón, que depende de la fluidez de la lava. Ya vimos los tipos de erupciones que puede haber y ahí también se nos indicó cómo es la lava. Alguna magma es como podríamos decirle, muy fluida, otra no tanto. Entonces eso también va a depender cómo corre. Aquí lo tenemos, las lavas más peligrosas son las viscosas porque pueden ser explosivas, ocasionan destrozos en los cultivos, vías de comunicación, incendios, arrasan pueblos, taponan valles y pueden provocar inundaciones. Y fíjense que de esto, si ustedes van al volcán Popocatépetl y entran a la parte de atrás donde están los señores estos que trabajan con la piedra volcánica, no recuerdo el nombre de esta piedra, y ellos la bajan y la tallan, la cortan y hacen artesanías con esa piedra. Ahí van ustedes a ver que hay corridas de lava o coladas de lava de todas las erupciones que ha tenido el Popo. Se pueden ver inmediatamente y además por el corte que hay en ese talud donde la gente precisamente les digo va a extraer el material para hacer sus artesanías. Ahí se puede ver en esos cortes las coladas de lava que ha tenido el Popocatépetl en su historia. Después tenemos los sólidos también llamados piroclastos, que son ceniza, lapilli y bombas que van aumentando de tamaño una en relación con la otra, ¿no? Es decir, la ceniza es muy pequeña, el lapilli es más grande y la bomba es mucho más grande. Entonces, esto es lo más peligroso, estos flujos piroclásticos. Les decía yo que durante la erupción del volcán Montpellier hubo gente que murió precisamente porque lo alcanzaron estos flujos piroclásticos que viajan a una velocidad de 100 a 200 kilómetros por hora con temperaturas de 500 o más grados en su formación. Entonces imagínense que esto llegue en forma de nube a donde ustedes se encuentran, pues van ustedes a perecer eh, por la temperatura, ¿no? Bien, seguimos con la lluvia de ceniza, que son fragmentos sólidos pequeños que salen de las explosiones. Los efectos son destrozos de cultivos, hundimiento de edificios por sobrepeso, enfriamiento del clima, disminuye el paso de la radiación solar, aumento local de la temperatura, contaminación del aire y agua y peligros para la salud. Pero bueno, aquí también hay que hacer una acotación al respecto. Aquí dice que destrozos en cultivos, sí, pero también por eso hay gente viviendo cercana a los volcanes, porque la ceniza ayuda a fertilizar la tierra. Entonces por eso mucha gente se va a vivir cerca de los volcanes para que sus cultivos sean fertilizados por esta ceniza y tengan una mejor producción de lo que ellos siembran. También dice que genera hundimiento por sobrepeso en los edificios. Efectivamente, cuando ustedes tengan o estén cerca de donde se pueden generar lluvia de cenizas, no echen agua porque ustedes una vez que echan agua se puede solidificar esto y va a ser como cemento. Entonces no hay que echar agua, simplemente hay que barrer. ¿Sí? También hay peligros para la salud si hay inhalación. Si ustedes viven cercanos a los lugares donde puede haber una lluvia de ceniza, se recomienda llevar cubrebocas para evitar la inhalación. Si ustedes tienen lentes de contacto, por favor quítenselo, porque si las cenizas entran a sus ojos, ustedes se tallan, el vidrio de sus el cristal de sus lentes de contacto se va a rayar porque precisamente las cenizas tienen pequeñas partículas de cristal que van a rayar. Si en su vehículo cae ceniza, no lo tallen, sino a lo mejor es aventarle un cubetazo de agua para que la ceniza caiga. Y porque ustedes la limpian, van a también a rayar su parabrisas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Se recomienda que si ustedes salen o tienen que salir por fuerza cuando esté una caída de cenizas, tampoco lleven lentes porque se pueden dañar. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo con esta lluvia de cenizas que puede llegar muy lejos. Después, estos flujos piroclásticos son nubes ardientes, que ya habíamos hablado de ellos. Ajá.
Similares a los efectos de las explosiones laterales, se mueven muy rápido y debido a las altas temperaturas incendian todo a su paso, pueden llegar a más de 100 kilómetros de distancia y salvar pequeños accidentes geográficos. Pueden provocar la muerte por asfixia al inhalar partículas al rojo vivo y una destrucción total de bienes materiales. Estos son los flujos piroclásticos o las nubes ardientes, señores. Después tenemos las explosiones laterales, que se dan porque el tapón del cráter y la presión provocan que el volcán ceda por una lateral, es decir, no sale por el centro del volcán, sino busca la salida más débil, que es la parte lateral, y las cenizas y gases bajan a gran velocidad por la ladera y pueden arrasar grandes áreas. El, el volcán San Helen en Estados Unidos precisamente tuvo una explosión lateral. El tapón provocó que no saliera por ahí la presión, sino se diera de manera lateral. Inclusive hay algunas fotografías que muestran el volcán San Helen cuando estaba normal, y una vez que hubo esa explosión lateral, se ve como hubo una caída ahí de materiales provocada precisamente por esta explosión lateral en ese volcán. Formación de calderas. Después de grandes emisiones de magma, la cámara queda vacía e inestable y se puede hundir. Y esto puede lugar, si es en una zona cercana, sobre todo en volcanes submarinos, puede generar terremotos o tsunamis. Ay, perdón, lo repetí. Formación de calderas, perdón, lo repetí. Entonces esto lo borramos, esto no va. Y bueno, estos son los peligros directos que podemos tener y de los que tenemos que cuidarnos. Dentro de los peligros del volcán también están los que son indirectos, es decir, no son originarios del volcán, pero sí de los productos que de él emanan. Y uno de ellos son los lahares, que ahorita vamos a explicar qué son. Después los tsunamis, los movimientos de laderas y la colada de detritos. Estos 4 productos que ustedes ven allí son indirectos, es decir, no se deben precisamente a lo que sale del volcán, sino es una vez que se conjunta lo que sale del volcán, los productos del volcán, con algunas circunstancias del medio ambiente, es cuando se generan. Y aquí lo vamos a ver. Y el primero de ellos, de los peligros indirectos, es la colada de detritos, que son las cenizas volcánicas depositadas y no consolidadas por efecto de las lluvias, pueden precipitarse ladera abajo. Es decir, ¿qué quiere decir no consolidadas? Que no se contraen, que no se forma una capa que puede evitar que se corran, ¿no? Por lo que al momento en que viene una lluvia, y fíjense, casi siempre cuando hay una erupción volcánica, viene acompañada de lluvia, ajá, y esto puede ocasionar que toda esa colada de detritos se vengan abajo por la acción del agua, que sería una especie de deslizamiento si lo asemejamos con un movimiento de terreno producto del agua, ¿no? Los lahares, que aquí viene, por eso les decía que es dependiendo de las circunstancias. La erupción, es decir, la lava, los gases, el agua que sale de dentro del volcán, derrite el hielo, la nieve de las cumbres de los volcanes y se produce una avalancha de barro, agua y cenizas que arrasa pueblos, cultivos y los entierra. Y cuando se seca forma una costradura, puede afectar a zonas muy amplias de terreno y avanzan con gran velocidad. Son los fenómenos más peligrosos después de las nubes ardientes. Así es, señores, los lahares, cuando bajan por el volcán, ya tienen un camino, ¿sí? De tanto de todo su tiempo o su periodo que han tenido erupciones esos volcanes, ya existe un camino que siguen estos lahares. Entonces, si nosotros vivimos cercanos al volcán, estos lahares pueden llegar a afectarnos
cuando se derrite el hielo que existe en la parte de arriba. Ahorita vamos a ver un ejemplo, que el hielo que existe en la parte de arriba de los volcanes se hace líquido y se viene ladera abajo, ocasionando precisamente una avalancha de detritos, de barro, de agua y todo este tipo de productos que inclusive puede arrasar con árboles, señores, puede arrasar con árboles si hay en su camino y con esto llegar a las poblaciones y causar grandes daños. Y bueno, por último, los tsunamis, que son olas gigantes provocadas o bien por la explosión del volcán o por terremotos submarinos. También pueden originarse por el hundimiento de una caldera o por el deslizamiento de laderas. En la explosión del volcán Krakatoa, el tsunami que se produjo y que se originó causó la muerte de más de 36,000 personas en Java. Las olas alcanzaron 42 metros de altura. Entonces, imagínense, señores, para lo que tenemos que estar preparados. Por eso les decía yo en la anterior clase que Japón ya había, a través de su gestión prospectiva, había determinado que una parte de su costa podría ser impactada por un tsunami, pusieron unas cortinas para que al momento de que sonara la alarma o la alerta que nos indica que puede haber un tsunami, estas cortinas subieran, pero infortunadamente el, el tsunami produjo olas más altas que traspasaron las cortinas y por eso ocasionaron grandes daños en Japón. Y bueno, por último, deslizamientos o avalanchas, que son grandes masas de roca y tierra suelta que se deslizan o fluyen ladera abajo rápidamente por acción de la gravedad. Ojo, ojo, esto es únicamente el hielo, la nieve, que se derrite, pero que trae barro, agua y cenizas y que puede llegar a, a la ciudadanía o a los pueblos o comunidades que estén cerca y que son los lahares. Y estas son avalanchas, que son masas de roca y tierra suelta que se deslizan o fluyen ladera abajo rápidamente por acción de la gravedad y que son deslizamientos normales como los que se generan en otras partes que no son cercanas a los volcanes. Y bueno, estos son los peligros directos e indirectos que... Bien, bien, entonces, ¿para qué nos sirve conocer los tipos de volcanes, los tipos de erupciones, los productos que se pueden generar, los peligros que vamos a enfrentar en caso de una erupción volcánica o de vivir cerca de un volcán? O qué debemos evaluar nosotros para determinar la peligrosidad de un volcán? Para eso existe el índice de explosividad volcánica. Uh-huh. Y que nos dice que en función de este índice de explosividad volcánica que se mide a través de ciertos parámetros de productos que se generan durante las erupciones, que pueden ir de entre 0 y 8, ¿sí? Los volcanes se pueden clasificar como efusivos cuando entran en el parámetro de 0 y 2 y explosivos cuando entran en el parámetro de 5 y 8. Aquí vamos a ver las características precisamente que deben tener esos volcanes para llamarse efusivos o ser de carácter efusivos o explosivos. En primer lugar tenemos aquí el índice de explosividad volcánica que va de 0 a 8, ya lo habíamos dicho aquí arriba. El porcentaje de piroclásticos o coladas piroclásticas que va de 0 a 99 es el porcentaje que tiene. Después la denominación de la erupción, que puede ser hawaiana, estromboliana, vulcaniana, pliniana y ultrapliniana. Después los materiales emitidos, que pueden ser coladas, piroclastos y coladas, coladas y piroclastos, coladas piroclásticas, es decir, no es lo mismo, aunque diga piroclastos y después coladas y piroclastos, son diferentes, porque aquí salen primero los piroclastos y después las coladas, y acá primero las coladas y después los piroclastos. Entonces, estos son los materiales que se emiten, después el tipo de edificio construido, es decir, cómo está el volcán, que puede ser una fisura de escudo, cono de escorias, un volcán compuesto, puede ser un domo o puede ser una caldera. Entonces, en base o con base
en estas características, ¿sí? Es como los volcanes se pueden considerar efusivos o explosivos, pero tienen que tener todas estas características. Después tenemos algo que se llama la predicción de riesgos volcánicos. Y aquí sí, dependiendo de los productos que se generen con anterioridad a la posible erupción, se puede determinar si ese volcán va a tener actividad o no va a tener actividad. Ya les había mencionado yo. Pero lo primero que podemos hacer o como predicción de riesgos volcánicos, es analizar la historia de cada volcán en el territorio que vamos a estudiar, para saber qué, la frecuencia de las erupciones y la intensidad que han tenido las mismas. Para de esa manera determinar qué tipo de peligros vamos a tener. Y para esto, bueno, pues necesitamos saber qué volcanes tenemos, ¿no? Aquí pueden ver ustedes algunos de los que hay en México, que no creo que sean todos, algunos activos, otros inactivos, pero finalmente aquí están. Y si ustedes ven, todo está en el Pacífico y algunos en la zona central, que estos de aquí me imagino que son intraplaca, ¿sí? Es decir, por la subducción de la placa de Cocos sobre la placa de Norteamérica. Y aquí están el Chichón, el Tacaná, el Pico de Orizaba, la Malinche, Popocatépetl, el Chichinautzin, el Ceboruco, Colima, Paricutín, el Jorullo, todos esos volcanes, Bárcena y Socorro, que son en las Islas Marías, me parece. Estos son los volcanes que tenemos y de los cuales necesitamos precisamente saber su historia, saber con qué frecuencia hacen erupción y la intensidad de las mismas, es decir, sus periodos de retorno, señores. A esta frecuencia de erupciones se les llama periodos de retorno, y si ustedes entran a la página del Atlas de Riesgos Nacional, ahí precisamente nos da periodos de retorno en caso de sismos, inundaciones y otro tipo de fenómenos, donde nos dice cada 500 años tenemos una inundación de este tipo o una erupción de este tipo. Entonces allí en ese Atlas Nacional de Riesgos se habla de periodos de retorno, que es muy importante tomar en cuenta. De esto les van a hablar en su materia de análisis de riesgos, y que es muy importante para los estudios de análisis de riesgos, para determinar a qué riesgos está expuesta la comunidad y lo que se puede producir ahí. Después, dentro de este análisis de riesgos volcánicos, precisamente lo que yo les decía, ¿no? Este es una captura de pantalla del Atlas Nacional de Riesgos, donde nos da indicadores municipales de peligro, exposición y vulnerabilidad. En este caso es de volcanes, donde nos determina, esto es cualitativo, ¿sí? Es decir, en las zonas donde es muy alto, donde es medio, ¿sí? No nos da porcentajes de peligrosidad o de riesgo, porque son de carácter cualitativo, ¿sí? Únicamente peligro alto y hasta ahí, o riesgo alto, ¿sí? Riesgo medio, riesgo alto, riesgo muy alto, riesgo bajo, riesgo muy bajo, ¿sí? Dependiendo del color. Entonces por eso es de carácter cualitativo, porque únicamente nos dicen que es bajo, muy bajo, alto, muy alto. Y aquí ustedes le dan clic a cierto lugar, por ejemplo en la Ciudad de México, y aquí nos dice Tlalpan, Ciudad de México, sistemas expuestos, la población cuánta hay, las viviendas, los bancos, las gasolineras, los hoteles, los supermercados, y aquí tenemos los indicadores, población masculina, femenina, por años, ¿sí? Aquí nos da todos los sistemas expuestos y los indicadores que se tienen en esta zona que ustedes están pidiendo. Si se fijan, aquí en esta parte hay una zona azul, que yo precisamente pulsé ahí el cursor cuando saqué esta captura de pantalla, y ahí es Tlalpan, y me da todo esto en relación a los sistemas afectables y a los indicadores que hay en este lugar de Tlalpan relacionados
con el peligro volcánico. Después tenemos este también que es del Atlas Nacional de Riesgos y que es la distribución de la caída de cenizas del 94 al 2013. ¿Sí? Aquí está, del 21 de diciembre del 94 al 11 de febrero del 95. Aquí nos dice la dirección de las cenizas. Esto nos sirve para determinar la posible caída de cenizas en nuestro análisis de riesgos en la zona en la que ustedes lo vayan a hacer. Es asombroso todo lo que ustedes van a tener en el Atlas Nacional de Riesgos. Fíjense, en algunas partes es muy delgada la zona y en otras partes, fíjense esta parte azul, es mucho más ancha la zona de afectación. Esta es la distribución de la caída de cenizas. Bien, también estos métodos de predicción de riesgo volcánico se pueden hacer mediante observatorios con datos recogidos por sismógrafos, magnetómetros, gravímetros, análisis de gases emitidos, imágenes tomadas por satélite y así elaborar mapas de riesgo. Esto lo tiene el CENAPRED, señores. Tienen un observatorio para el Popo, para el volcán de Colima y no sé qué otros volcanes, pero esto lo tienen ahí en el CENAPRED, donde las 24/7 se están monitoreando estos volcanes para determinar su grado de peligrosidad en ese momento. Se establecen, precisamente aquí tenemos las estaciones de la red de monitoreo del volcán Popocatépetl. Este fue del 2000 al 2000 y tantos. Aquí tiene, 1994-95, perdón. ¿Sí? Donde estaban ahorita, supongo que debe de haber aún más estaciones de red de monitoreo. Y aquí tenemos el tipo de mapas, ¿sí? que nos van a generar, que son los mapas de peligros del volcán Popocatépetl. A veces, fíjense, señores, que no es conveniente dar toda la información precisamente donde están las estaciones de monitoreo, porque ya le sucedió a la UNAM que la gente va y se roba las estaciones de radio, los aparatos que tienen ahí, aunque quizás no sepan para qué sirven ni su costo, pero la gente malamente va y se la roba, y por eso a veces no es conveniente dar a conocer estos mapas para toda la población. Pero ahí lo tienen ustedes, las estaciones de red de monitoreo del volcán Popocatépetl, y este es el tipo de mapas que nos van a generar, el mapa de peligros del volcán Popocatépetl. Bien, una vez que tenemos conocimiento de todo esto, de los tipos de volcanes, los tipos de productos que pueden generar las erupciones volcánicas, el índice de explosividad volcánica que pueden tener los diferentes volcanes, bueno, ahora ya podemos disponer o esto nos sirve para tener medidas prospectivas y correctivas de riesgos volcánicos. Uno de ellos o de estas medidas prospectivas puede ser evitar asentamientos en zonas de riesgo a través del ordenamiento territorial. Ya había mencionado yo que el ordenamiento territorial es una parte fundamental en la gestión del riesgo de desastre para la reducción del riesgo, porque evitamos asentamientos en zonas de todo tipo de riesgo, señores. Aquí se habla de riesgo volcánico, puede ser de riesgo sísmico, puede ser de riesgo sanitario o de algún otro tipo de riesgo. Precisamente el programa Habitat 3 de la ONU genera un documento que se llama la nueva agenda urbana, donde se pide que haya ¿cómo le podemos decir? Una coexistencia naturaleza-seres humanos de manera pacífica y con conocimiento, que el ser humano no agreda a la naturaleza, ¿sí? Y haya un correcto ordenamiento territorial precisamente para la reducción del riesgo de desastre. Después tenemos desviar corrientes de lava hacia lugares deshabitados. Van a decir ustedes, bueno, ¿y esto cómo se puede hacer? Bueno, hay caminos. De hecho, mediante esta historia que podemos tener nosotros
de las erupciones volcánicas, los tipos de erupciones que han tenido los volcanes y por dónde han descendido los materiales, se puede determinar de manera prospectiva que por ahí pueden salir. Entonces lo que se puede hacer es, con las herramientas y los equipos necesarios, generar diques o generar caminos para que al momento en que haya una erupción por ese lugar se vaya la lava y se vaya hacia lugares deshabitados. ¿Sí? Después, ubicar túneles de descarga de agua de los lagos o los nevados del cráter que forman lajares. Es decir, ubicar túneles de descarga para que precisamente el deshielo de los glaciares que hay en algunos volcanes no formen lajares al momento en que haya una erupción y salga la lava y destruya todo este, todo este hielo que hay en la parte alta y se pueda producir un lajar. Ubicación de refugios incombustibles en caso de flujos piroclásticos. Esta parte es muy importante, sobre todo si no se cuenta con un sistema de comunicación del riesgo adecuado y la gente, mediante los ejercicios de evacuación, no pueda salir en cierto tiempo, y que mediante nuestro análisis de riesgos ya se haya determinado que ese volcán puede tener una erupción explosiva y que obviamente vamos a tener flujos piroclásticos que van a bajar a velocidades de 100 a 200 kilómetros por hora. Mediante los simulacros que se hagan de la población, se puede determinar, ¿saben qué? No van a alcanzar a salir. Entonces vamos a ubicar refugios incombustibles para que ahí permanezca la población ante la salida de flujos piroclásticos que pueden ser, estoy dejando volar mi imaginación, pero así casas tipo, este, como antes que había los campers, señores, de aluminio, ¿sí? De aluminio, que el aluminio es un material resiliente que va a resistir altas temperaturas. Ese material lo podemos utilizar para hacer estos refugios incombustibles, claro, con otras características interiores, por ejemplo, materiales térmicos que eviten que el calor penetre hacia el interior, y de esa manera podemos nosotros tener nuestros refugios. Después, ubicar depósitos de agua, diques o fosos, para el enfriamiento de la lava en erupciones no explosivas. De esta, no sé si recuerdan en la película de Volcán, o del volcán que se genera en el centro de California, me parece que es, donde en una de las escenas los bomberos forman un dique con los muros de contención estos que se ponen en las carreteras de cemento, los alinean ahí para evitar que la lava siga avanzando, y en un momento dado los bomberos llegan con sus camiones y con la ayuda de helicópteros empiezan a tirar agua para enfriar la lava y evitar que esta siga su camino. Después, edificaciones con cúpulas semiesféricas o tejados muy inclinados frente a cenizas y piroclastos. Efectivamente, si tenemos techos planos, vamos a tener acumulación de materiales y posiblemente caída de casas, habitación o algún otro riesgo. Entonces, sí, nosotros podemos poner cúpulas redondas o aquellos tejados que se llaman de dos aguas, ¿sí? Para que las cenizas, en caso de caer, se corran hacia los lados y caigan al suelo, pues va a haber menos acumulación en las casas y menos riesgo para la población en caso de una caída de cenizas. Y después, reducir el nivel de los embalses próximos a una zona volcánica. Esto de los embalses, precisamente porque al llegar la lava puede producir inundaciones en esa parte. Entonces, estas son las medidas prospectivas y correctivas de riesgo volcánico que podemos tener nosotros en las comunidades cercanas a un volcán. Bien, vamos a ver ahora después de Pompeya, yo creo una de las peores tragedias que ha sido, no ocasionada, porque finalmente las erupciones volcánicas ocurren en el mundo o en la Tierra desde hace miles de años o millones, pero de producto de una mala comunicación del riesgo
y que es nada más y nada menos que la erupción del volcán El Nevado del Ruiz, ¿no? Esta es la ciudad de Armero con poco más de 33,000 habitantes. Estos flancos que tienen ustedes aquí es por donde bajaron los lajares, señores, por esta quebrada, y lo que arrasó precisamente la ciudad de Armero en Colombia en 1985 a las 10. Los científicos ya habían avisado de una posible erupción volcánica. Los antecedentes, la emanación de gases, los tremores, ya avisaban que venía una erupción. No se sabía la tragedia que podía ocasionar. Pero por aquí bajaron los lajares, los detritos que ocasionaron que casi toda la población de la ciudad de Armero pereciera. A las 10 horas todos estaban en sus casas. Me parece que ese día jugaba Colombia y toda la gente estaba entretenida viendo el fútbol cuando sobrevino la tragedia, que se tardó, me parece que 1 hora en llegar a la ciudad de Armero. Quizás al momento de la emergencia no toda la población se pudiera haber salvado, pero sí una parte si hubiera habido una buena comunicación del riesgo. Y si esa comunicación del riesgo hubiera sido efectiva, señores, esta ciudad de Armero con sus 33,000 habitantes se hubiera evacuado y se hubiera reducido o quizás anulado el número de vidas que se perdieron. Quizá daños materiales, pero las vidas se hubieran salvado si hubiera habido una adecuada comunicación del riesgo. Vuelvo a insistir, esa parte de determinar los mensajes es muy importante, sobre todo para llegar a la población y al tipo de población. Imagínense, ese día jugaba, me parece que la selección nacional de Colombia u otro equipo muy famoso en Colombia, y la gente no hacía caso de las alertas de las autoridades. ¿Por qué? Porque no se diseñaron los mensajes para impactar a los ciudadanos. Entonces, es muy importante saber diseñar la comunicación del riesgo que va a ir hacia los ciudadanos, y sobre todo en este tipo de momentos que, como todos sabemos, son momentos muy emotivos para los ciudadanos, y que es difícil que nosotros podamos distraerlos o decirles que no, de verdad. Entonces hay que saber comunicar el riesgo para poder diseñar los materiales adecuados y que el mensaje llegue a la población. La ciudad de Armero se vio totalmente afectada. De hecho, por allí hay... Lo más trágico de aquí fue una niña llamada Yomaira o Osmara, algo así, que resultó sepultada en la luz del lodo. La niña tenía una viga, este, evitando que la pudieran sacar. Una grúa iba a tardar demasiados días en llegar y no se podía sacar de otra manera, porque si se sacaba se iba a tener el síndrome compartimental, es decir, se sacaba a la niña pero iba a tener inmediatamente un paro cardíaco debido a las condiciones en las que estaba. Y lo único que hicieron los paramédicos, los cuerpos de auxilio que estaban junto a ella, señores, es tranquilizarla hasta que ella falleció. Creo que para los paramédicos y la gente dedicada a emergencias que estuvo con ella, esto debió haber sido demasiado fuerte, demasiado duro para ellos. No sé si aún en estos días, después de 1985, sigue estando tan fuerte en sus mentes, pero espero que no. Espero que hayan tenido el apoyo psicológico adecuado. Pero esta fue una de las tragedias más grandes, señores, que ha habido en el mundo, provocada, bueno, no provocada, sino fue algo socionatural. Si bien hubo una erupción, pero parte de la tragedia la causó la sociedad y una mala comunicación del riesgo que se tenía en ese momento, y trajo como consecuencia la pérdida de muchas vidas, señores. Entonces, esta es una enseñanza que nos deja Armero para la gente que nos dedicamos a la gestión del riesgo de desastre. Por ahí hay un documento emitido por la Organización Panamericana de la Salud, donde se hace un análisis precisamente de esta situación. Hay una foto de esta niña, Osmara, Yomaira, algo así,
donde sus ojos empiezan a tener un color negro debido al deterioro de su cuerpo, ¿no? Entonces, esta es una de las mayores enseñanzas que nos ha dejado Armero, desafortunadamente infortunada, pero es una enseñanza que nos deja para que esto no vuelva a ocurrir. Por allí les mandé también el video de Armero para que lo vean y discutan entre ustedes en el grupo qué fue lo que falló ahí, ¿no? Entonces, con esto, señores, doy por terminada mi clase. Como les insisto, eh, no quiero no quiero hacerlos expertos, pero sí que conozcan lo más relevante de los peligros que nos pueden generar los diferentes fenómenos, para de esta manera comenzar a actuar en lo que nos corresponde a nosotros como gestores, como gestores del riesgo de desastre. Y acuérdense que lo que nosotros buscamos es evitar la pérdida de vidas humanas, los bienes de la población y también cuidar el medio ambiente que nos rodea. Entonces, por mi parte es todo, señores. Nos vemos en la siguiente clase y vamos a hablar acerca de los tsunamis, que también son un peligro que tenemos en México. Pues muchas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.